Acompáñenme a Filipenses, el fin del capítulo 1, hermanos. El final del capítulo 1. Filipenses 1, 27 al 30, hermanos. Cuando lo tenga, le pediría que me acompañe de pie para leer juntos esta porción de la palabra. Dice la palabra de Dios lo siguiente, 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el sermón anterior, vimos que debemos comprender que somos ciudadanos del reino celestial, hermanos, y que toda nuestra conducta debe estar gobernada y determinada por esa condición, por lo que somos en Cristo Jesús. Pero el apóstol no se quedó allí, hermanos, de una manera general. El versículo 27 que dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, nos da esa instrucción general, pero luego nos da instrucciones específicas. Nos da algo más concreto en nuestra vida práctica. Normalmente, hermanos, como les dije en el sermón anterior, él establece una doctrina y después demanda una conducta. Hoy no vamos a invertir tanto tiempo como en el sermón anterior en esa doctrina, pero sí les pido que la recuerden para poder retomar este llamado que el apóstol Pablo nos hace hoy. Según este pasaje, hermanos, debemos librar una batalla contra algo, porque dice aquí que solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que ya sea que esté con ustedes o que esté ausente, dice el versículo 27, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El día de hoy vamos a ver que hay un combate, hermanos, hay una batalla, y esa es la primera premisa, porque ¿para qué les dice Pablo que combatan si no hay nada contra qué combatir? Pero Pablo dice solamente que estéis firmes. Pero esa batalla, hermanos, no solamente es contra cosas externas. Uno podría comprender que dice que estén firmes, combatiendo unánimes, pero el apóstol no nada más nos dice que estén alertas o combatientes contra cosas externas a la iglesia en Filipos. Vamos a pensar sectas, vamos a pensar personas, vamos a pensar doctrinas externas que vienen a atacar a la iglesia. No, hermanos, esta batalla, vamos a ver, que tiene un aspecto externo, sí lo tiene, pero tiene un aspecto interno. Porque así como dice que estén combatientes en una misma fe, también dice que haya en vosotros, o sea, en los destinatarios de la carta, que es la iglesia de los filipenses, que haya un mismo sentir como lo hubo en Pablo, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Hermanos, el conflicto o el combate que vamos a ver el día de hoy es externo e interno. El título de este sermón, hermanos, es Defendiendo la verdad. Defendiendo la verdad. Comenzamos, hermanos, dicho el preámbulo, vamos a comenzar. Primeramente, el versículo 27, ya vimos que hay que comportarnos como es digno del evangelio. Dice que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ya en otros pasajes, hermanos, de otros libros,
Pablo escribe acerca de hombres les invita a estar firmes y unidos. En este caso de esta carta, hermanos, vamos a ver que Pablo lo repite, pero Pablo en su carta usa una similitud con una carrera. Pablo en el capítulo en el capítulo 3, incluso en el capítulo 2, cuando él habla de su propia carrera, dice, no es que ya lo haya alcanzado ya, sino que avanzo firme en la carrera. Y Pablo, en la carta a los Filipenses, en otras, él es muy ilustrativo, hermanos, porque él usa cosas que nos ilustran para aprender verdades. Por ejemplo, la armadura de la fe, la armadura de Dios, perdón. ¿La recuerdan? La armadura, en otro caso, utiliza ropa, hermanos, vestidos y despojados. En este caso, hermanos, la similitud que él está usando en esta carta es como si fuera de alguien compitiendo en una carrera. No la usa en el capítulo 1, hermanos, pero lo usará más adelante, ya verán, ya verán. Pero en este caso, hermanos, teniendo en mente esta parte de una carrera y de una lucha, lo importante de la metáfora es el mensaje. ¿Qué nos está diciendo Pablo en este momento que estemos firmes en un mismo espíritu? La palabra firmes, hermanos, es una palabra griega que se pronuncia steko, y esa palabra significa perseverar. Firmes significa perseverar. No sé si han visto, hermanos, en los comerciales o en la tele, yo solo en la tele, hermanos, unos guardias ingleses del Reino Unido que tienen aquí algo negro, hermanos, algo alto, así negro. Incluso hicieron aquí un comercial de unas galletas, hermanos, que se acerca una persona, le ofrece galletas y él no se mueve, hermanos. Hay un libro, hermanos, que registra una historia de un soldado que estaba así. Tenía una abeja en la nariz, hermanos, y dicen que ese momento fue captado, reflejando la firmeza de un soldado que aún ante una abeja en su nariz no se movía, hermanos, él estaba firme. La palabra firme, hermanos, implica perseverar. Usted ve a los soldados en posición de firmes, y los soldados, hermanos, se quedan quietos. En la primaria no siempre se quedan quietos, hermanos. En las primarias alguien no almorzó bien y se cae, ¿sí? Pero hermanos, en las escoltas, hermanos, en los deportes, cuando dicen firmes, es firmes. Es una posición de espera, pero con firmeza, hermanos. Como yo les decía, las cartas de Pablo siempre traen una exhortación. Y Pablo usa disciplinas o acciones que nos ayudan a entender a qué se refiere. Hermanos, a la firmeza que está llamada la iglesia de Filipos, es una firmeza que tiene que ver con esta contienda o con una lucha, porque lo que nos dice inmediatamente después de firmes es combatiendo unánimes. El contexto, hermanos, es un combate. El contexto es un combate. Él dice firmes. ¿Cómo puede comportarse la iglesia de Filipos de una manera digna del Evangelio? Manteniéndose firmes. Y hablo de la iglesia en Filipos porque la carta va dirigida a ellos, pero a nosotros, hermanos, ¿no estaremos llamados a estar firmes? Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Sin duda, hermanos, este pasaje no solo debe ser cierto a los ojos de los primeros cristianos. Esto es algo que, según la enseñanza del Nuevo Testamento, forma parte de la vida cristiana en un mundo como el nuestro. Como el de ellos, sí, pero hermanos, las cosas se inscribieron para nuestra instrucción también. Podemos correr el peligro de decir que era normal, pues que se mantengan firmes los filipenses, ¿verdad? La iglesia apenas estaba empezando, pues no había mucha experiencia, no había doctrina, no había muchos libros, pues ellos se tendrían que mantener firmes, nosotros ya tenemos más herramientas. Pero no, hermanos.
En una nueva época como es la nuestra, esos peligros que corría la iglesia de los filipenses en el mundo antiguo, ese paganismo, nosotros no tenemos riesgos menores, tenemos riesgos, yo creo que hay cosas más difíciles, hermanos, que aquel entonces. Nuestro Señor dijo que de sí mismo, el Señor dijo que a Él mismo lo habían odiado. Nuestro Señor dijo que a Él mismo le habían odiado. Y que igualmente odiaría el mundo a los discípulos del Señor Jesucristo, debido a que eran sus seguidores. También Pablo le dice a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo. Hermanos, va a suceder la persecución. Mire, más que una lista de instrucciones prácticas el día de hoy, porque la palabra de Dios nos está diciendo que mantengámonos firmes en un mismo espíritu y que combatamos unánimes, hermanos. El énfasis que yo le quiero dar a esta predicación, porque aquí está, y en algo que yo quiero que ponga especial atención, es en que nos llevemos en nuestro corazón, que esta porción dice que hay un combate. Y hay ocasiones, hermanos, que no estamos conscientes de esa lucha que hay. Esa lucha que está aquí descrita es algo, la palabra de Dios, hermanos, se pueden dar muchos sermones sobre un mismo pasaje, pero el día de hoy me enfocaré tanto en estar conscientes de ese conflicto, de esa contienda y de la naturaleza de esa contienda, hermanos. Esa contienda va a suceder. Si le hicieron eso al árbol, ¿qué le espera a las ramas? Se establece como un principio universal y el Nuevo Testamento lo expresa de una forma muy intensa. Esta pelea, hermanos, es natural. Supone una contradicción, el cristianismo, hermanos, supone una contradicción de tal tamaño con el mundo que necesariamente genera un conflicto ¿con quién? Con el mundo. Si nos comportamos como es digno del Evangelio de Cristo, hermanos, esa conducta entra en conflicto con el mundo. Cuando dice Pablo, no os conforméis a este siglo, cuando usted no se conforma a este siglo, el mundo nos ataca, hermanos, hay resistencia. Es el resultado inevitable de la verdadera vida cristiana. Y la iglesia está sujeta de una forma u otra a experimentar y a soportar este conflicto con el mundo exterior. El Nuevo Testamento enseña, hermanos, que la iglesia cristiana y los cristianos individualmente se encuentran en un mundo opuesto al cristianismo, un mundo enemigo, antagónicos. Antagónicos es cuando hay un villano, ¿no? Es opuesto, ¿sí? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, dice Pablo. El deber de nosotros es mantenernos firmes en un mismo espíritu. El imperativo es estar firmes y representa la necesidad de comprender que hay una lucha y que debemos comprender su naturaleza. Es una batalla que se ha librado desde la fundación de la iglesia y que aún prosigue. Y a veces como iglesia, hermanos, y no me refiero como iglesias en plural, hermanos, a la iglesia universal, a veces no estamos conscientes de esa lucha, de esta lucha. Pensemos en cualquier tipo de ataques, hermanos. Tan solo piense en el día del Señor. ¿Acaso no tuvo resistencia, lucha u obstáculos para estar aquí hoy? Ustedes saben, yo no lo sé, pero el Señor nos conoce. ¿Hubo luchas, hermanos, entre semana? ¿Hubo resistencia? ¿No hubo oposición acaso? Quienes venimos de un contexto, hermanos, en el que nuestros padres no son cristianos, cuando el Señor les salvó, o cuando usted está en una familia que no es cristiana, de generaciones arriba, cuando el Señor les salva, ¿no tuvo resistencia en su hogar? Si el Señor los salvó siendo padres, ¿no tuvo resistencia de parte de sus hijos?
Cuando hemos ido a la Alameda, hermanos, y compartimos el Evangelio de Cristo, ¿acaso la gente se nos acerca? Y cuando se nos acerca, lo hacen siempre con buenas intenciones, hermanos. Hermanos, el Evangelio en la Alameda, el evangelismo, produce enojo, hermanos. Y se han acercado a ofendernos a veces. Porque la vida cristiana genera en automático un conflicto muy grande con el mundo. Y esto se da en el plano individual y en el evangelismo se da en el plano de iglesia local. Pero hermanos, la iglesia universal también tiene oposición y conflictos. Llámense filosofías, llámense inquietudes intelectuales. El mundo lleva una serie de acciones en contra de la iglesia, en contra del evangelio, contra cualquier cosa que tenga que ver con nuestro Señor y la salvación que Él ofrece. Nos critica de cualquier forma y de cualquier modo en lo que esto tome lugar en la vida de la iglesia. Lo cierto es que hay una conspiración contra el evangelio de Cristo. Y ese gran conflicto era una realidad en los filipenses y es una realidad hoy. Toda la opinión y la actitud del mundo lo confirma. Es por eso que lo primero que debemos entender es que está teniendo un lugar ese ataque y debemos de ser conscientes y estar en guardia ante esa situación. En el box, hermanos, bajar la guardia es algo que te puede costar la pelea. Bajas un segundo la guardia, hermanos, descuidas aquellos órganos vitales como puede ser la cabeza o te pueden dar un gancho al hígado y estás noqueado. Estar firmes, hermanos, implica perseverar en esa posición de alerta para que en un mismo espíritu procedamos a lo que dice Pablo en el versículo 28. Acompáñenme. Antes del 20, es la parte final del 27, cuando dice firmes en un mismo espíritu. Dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Lo primero dije que es que hay una lucha, hermanos. Lo segundo, hermanos, es que esa lucha es nuestra. Hay lucha, pero es nuestra. Ahorita hay una guerra, hermanos, allá en Rusia. Hay dos guerras ahorita, entre Israel y Siria y entre Rusia y Ucrania. Pero estoy seguro que aunque usted piense en ellos y quizá ore por ellos, usted duerme tranquilo. Porque la guerra no es nuestra. México no está involucrado ni con una parte ni con la otra. Y aunque usted ore por ellos y esté atento a las noticias, lo cierto es que sabe que en el fondo la guerra no es contra usted. Pero esta guerra, hermanos, es contra usted, como miembro de la iglesia local y universal. Eso es algo muy importante, porque dice que debemos hacer nuestra esa lucha. Lo expresa de otra forma Pablo en el versículo que acabamos de leer, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo no le dice a los filipenses que disfrutaran de las reuniones de la iglesia mientras él o los pastores o los diáconos de la iglesia estaban combatiendo la lucha por ellos. No, dijo que lo dejan, no, tampoco dijo, hermanos, que lo dejaran luchar a él o que él luchará por ellos mientras ellos disfrutan de la vida cristiana. Tampoco dice eso, hermanos. Combatiendo unánimes. Exhorta a todos a hacer que esta sea una lucha de ellos también. Y que contiendan los filipenses por la fe cristiana y su glorioso mensaje. Solo con una peligrosa, es con una firmeza, hermanos. Le está diciendo Filipense, esta guerra es de todos, por eso dice, es unánime, hermanos, combatiendo unánimemente.
El apóstol no les está dando una instrucción de que se mantengan pasivos, y les voy a decir algo. La advertencia en esta parte del texto es en contra de la indiferencia, hermanos. En contra de la indiferencia. No permite que el cristiano se encuentre indiferente ante esta lucha. La indiferencia a veces puede ser más peligrosa que el propio mal. Debemos, por el contrario, hermanos, debemos emplearnos, apasionarnos, debemos entrar en esta lucha y considérelo como una carrera de relevos, hermanos. En las carreras de relevos, cada competidor corre un tramo de un lado a otro y le pasa la estafeta y luego el otro sigue corriendo. La lucha, hermanos, es de todos nosotros. Considere esa ilustración de una carrera de relevos. En una carrera de relevos, cuando uno desfallecía, otro toma su lugar. Bueno, usted y yo somos convocados hoy en día a una prueba similar. Creo que en general somos conscientes de la importancia de ese conflicto, hermanos. Sabemos de la forma en la que el mundo se burla de nosotros, se burla del Evangelio y lo desprecia, pero debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Hemos hecho algo al respecto? ¿Nos contentamos con sentarnos y escuchar, permitiendo que las personas blasfemen contra el nombre de Cristo? ¿Nos conformamos? ¿Nos preocupa nuestra propia reputación personal más que la reputación de Cristo? A eso se refiere el apóstol cuando habla de combatir unánimes. Significa que no permitamos que estas cosas sucedan, que defendamos el Evangelio, que rechacemos estos ataques y nos mantengamos firmes como hombres por esa gloriosa fe que se nos ha transmitido. Y voy a ir un poquito más allá. El apóstol Pablo, según el apóstol Pablo, tenemos que estar llamados a sufrir cualquier cosa que nos cueste la defensa del Evangelio por amor a Cristo. Por eso en el versículo 29 habla del sufrimiento que tuvo Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que crezcáis, que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. En los primeros días, hermanos, los primeros cristianos eran llevados a los tribunales, y déjeme ponerlo en el contexto porque para ellos cobraba un poquito más de sentido que para nosotros, porque gracias a Dios hoy no tenemos el riesgo de morir por nuestra fe por medio del gobierno hoy, aquí. Aunque hay lugares que sí, hermanos, no es nuestro contexto aquí en Saltillo. Pero estas palabras, hermanos, sí cobraban más sentido visual y ellos habían vivido más cosas que nosotros. Porque antes, cuando los llevaban a los tribunales, se les pedía que dijesen al César que era el Señor, y se les decía que si se negaban ellos serían ejecutados. A ellos les implicaba la muerte. No estaban dispuestos esas personas, los primeros creyentes, a pronunciar esas palabras, y sabían que si se negaban morirían, pero lo harían alegremente, de una buena gana, y dirigían su muerte, se dirigieron a su muerte. Y Pablo nos dice que si somos cristianos dignos de ese nombre, y llegue el caso en que debemos de mantenernos firmes por nuestra fe, y si tuviéramos que elegir entre la lealtad a Cristo o la lealtad a otra cosa, no tenemos un César, hermanos, pero tenemos ídolos. No debemos de dudar en elegir a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían que tomar la decisión entre la vida y la muerte, nosotros no, hermanos, pero sí tenemos que tomar la decisión entre nuestro Señor Jesucristo y aquellas cosas con las que luchamos, principalmente nuestros ídolos, principalmente los del corazón, hermanos. Si tengo que optar por esas cosas o ser encarcelado, debo ir a la cárcel, diría un filipense. Un mártir, hermanos, un mártir estaba dispuesto a perder la vida, y el morir martirizado era el más alto honor que podían tener. Esas personas lo hicieron. Y demos gracias a Dios por esas vidas, hermanos, por los primeros cristianos, por los reformadores, por los puritanos y todas esas
personas que han formado parte de la Iglesia Universal, por medio de la cual el Señor ha hecho su obra. Este es el llamamiento, hermanos. Estar firmes combatiendo en una misma fe. Cuando nos dice que combatamos, hermanos, debemos considerar que Pablo nos dice cómo hacerle. No nos dice combatan unánimes y se acabó, sino combatan unánimes por una misma fe. Así termina el versículo 27. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y si va usted a combatir unánime por la fe del Evangelio, tiene que recordar que hay una fe. Y fe, Pablo no dice que deba mantenerse firme por una fe cualquiera, sino por la fe del Evangelio. Hay quienes quieren hacernos creer que la religión no se enseña, sino se contagia como si fuera una emoción. Pero la fe, hermanos, la fe cristiana se enseña. La fe cristiana se enseña. Como una de las muchas herramientas, nosotros como iglesia local tenemos una confesión de fe. La fe se enseña. ¿Cómo creerán si no han oído? La fe, hermanos, es una fe que se enseña. Es un cuerpo doctrinal con sustancia. Unánimes por la fe. Hay muchos que piensan que ser cristiano significa que uno cree a ciegas y luego ahora empieza a buscar la verdad. Otros piensan que la fe cristiana es una religión entre muchas otras. Muchos dicen que los cristianos somos cerrados al pensar que solo nuestra fe es la correcta y que todo lo demás está equivocado. Aunque, amén, amén, porque solo hay un camino, una verdad y una vida y nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Pero hermanos, contrario a lo que ellos dicen, ellos se piensan, hermanos, que puede uno tener fe sin enseñanza. Hay gente que incluso va más allá y extraen lo mejor aparentemente de cada religión y la juntan, hermanos, como si fuera una licuadora, le prenden, lo mezclan y se la apropian, ¿verdad? Y luego quieren poner todo junto. Pero no es lo que dice el apóstol. Nosotros debemos combatir fervorosamente por la fe del Evangelio. Existe tal cosa como la fe, hermanos, y si no somos conscientes de ello, ¿cómo podremos estar firmes en defenderlo? En las clases de premembresía, una de las primeras clases, si usted cuando se incorporó a la membresía no tuvo estas clases, hermanos, les invitamos de todo corazón, mi hermano José y yo, a que se añadan con alguno de los grupos. Hermanos, uno de los puntos clave que vemos con los hermanos de la premembresía es que lo que nos va a unir como iglesia es la fe, la doctrina, hermanos. La doctrina en la que creemos. La doctrina es lo que nos va a unir. Si nos unen las relaciones sociales, si nos unen pongo entre comillas, el amor, no es que la doctrina sea excluyente del amor, por eso lo pongo entre comillas, hermanos. Pero si el sustento no es la doctrina, hermanos, al primer descontento nos vamos a separar. La doctrina, hermanos, ¿sabía que la doctrina es lo que verdaderamente nos va a unir? Muchas iglesias rechazan confesar su fe de manera clara con miedo de que haya división dentro de la misma iglesia o que el mundo se sienta incómodo o que con alguna doctrina tal o cual hermano pueda ofenderse o tengan ganas de irse de la iglesia. Y a veces citan que la letra mata, pero el espíritu vivifica y por eso no tocan la doctrina, hermanos. No, hermanos. Pablo dice que combatamos unánimes en un mismo espíritu por la fe del Evangelio. Para que usted y yo podamos combatir juntos, necesitamos estar bien claritos en qué es lo que creemos, hermanos. En qué creemos. Y casi que prediciendo algún escenario eventual, cuando hay algún problema, hermanos, lo que nos va a mantener unidos va a ser la fe. Dice
Dice Marcos 3, leyó nuestro hermano José en el sermón anterior de Marcos, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Este combate, existe una lucha, hermanos. La instrucción de hoy es que tenemos que permanecer unidos en la fe del Evangelio, combatiendo unidos en la fe del Evangelio. No podemos estar divididos, hermanos, no nos podemos dar el lujo de estar divididos. Pero, hermanos, la fe es lo que nos va a unir para poder soportar esta lucha. Pablo lo escribió a los filipenses y el apóstol Pablo también lo escribió a Timoteo. Acompáñeme, perdóneme, discúlpeme, no es Pablo en este, sino váyase al libro, a la de Judas, hermanos, por favor. Judas 19 al 21. No le vaya a pasar como a mí hace algún tiempo. ¿En cuál capítulo? Judas 19, hermanos. Dice, hablaba en el contexto de la cita, hermanos, habla de divisiones, de personas que causan división, y dice lo siguiente: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima, ¿qué dice? Fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjese cuál es el remedio para la división. En primer lugar, Judas, se escribe en Judas, que es edificándoos en vuestra santísima fe. Hermanos, la doctrina nos va a unir. Y la división, hermanos, ahorita hablábamos de varios enemigos contra la iglesia. Hermanos, uno de esos enemigos de la iglesia es la división. Hay que tener cuidado con la división, hermanos. ¿Cómo podemos atender ese riesgo, ese ataque que Satanás hace a sus iglesias, que el pecado propicia, edificándonos en nuestra santísima fe? Por lo tanto, si la fe, hermanos, o si esta doctrina es tan importante, por lo tanto estamos llamados a conocer nuestra fe. Tenemos que conocer nuestra fe, hermanos. No le digo que se aprenda de memoria la confesión, hermanos, porque no conozco a alguien que se la sepa de memoria. Pero no debe de haber duda en las cosas mínimas. En la actualidad, hermanos, la iglesia, columna y baluarte de la verdad durante los siglos, ha ido atesorando una doctrina histórica. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si bien en este sermón no pretendo dar un estudio, para eso le invito a que llegue a los estudios de la confesión de fe. Lo que sí le debo decir es las verdades que diríamos que son como el mínimo indispensable. Creo en la divinidad singular del Señor Jesucristo. Si no, no soy cristiano, hermanos. Lo sobrenatural de la expiación que Él tuvo por nosotros, la muerte de Cristo, la resurrección literal de su cuerpo al tercer día, la ascensión al cielo. Creo en la personalidad del Espíritu Santo, hermanos, que descendió el día de Pentecostés. Esto, hermanos, el Evangelio, porque uno dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué tengo que creer del Señor Jesucristo? ¿Sí? Hay mínimos indispensables, no se agobie, pero medítelos cada vez. Lo invito a meditar cada vez y cada vez y cada vez más en ellos, hermanos, en ellos. Ahorita veíamos en el estudio de la confesión de fe un aspecto sobre nuestro Señor Jesucristo. Si se quedó con dudas, que vi que había dudas, hermanos, yo les invito a ir al capítulo de Cristo el Mediador, que son 2 capítulos más adelante, y en oración y en humildad, hermanos, les recomiendo que entre semana pueda meditar en ellos. Hágalo, lo invito, hermanos, los invito. Si por alguna razón no le es posible hacerlo, también otra buena oportunidad para seguir creciendo en la fe, hermanos, es que ustedes nos acompañen a las clases de premembresía. Están invitados. Si ya lo tomó y quiere repasarlo, bienvenidos, hermanos. Pero para defender y combatir unánimes la fe del Evangelio, tenemos que conocer la fe del Evangelio. ¿Sí? Es una invitación, hermanos.
Una invitación que nos hace el apóstol Pablo. Obviamente el Espíritu Santo inspirándolo, hermanos, porque estamos llamados a eso. No, fíjense bien en esto, no estamos llamados a crecer al mismo tiempo que mis hermanos. Sobre todo hay hermanos maduros que el Señor les ha dado a ellos más capacidad. No se agobie, usted no tiene que caminar al mismo tiempo, pero sí tiene que caminar. ¿Sí? Camine, hermano, camine, hermana. Le invito a caminar, porque es la única forma en la que vamos a poder combatir por la fe del Evangelio. Debemos también, hermanos, negarnos a temer a nuestros adversarios, porque no debemos temer a los que matan el cuerpo. Qué maravilloso es recordar que no sabemos lo que nos vaya a pasar en nuestra vida, hermanos, no sabemos cuál va a ser nuestro fin, pero es una bendición recordar las palabras de Lucas 12, cuando dice, mas no os digo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os diréis, ¿a quién debéis temer? Temed a aquel a que después de haber quitado la vida tiene el poder de echarla al infierno. Es maravilloso recordar, hermanos, que no sabemos cuál será nuestro destino. Nosotros, me refiero, nuestro destino, no sabemos en este mundo, nuestra carne, hermanos, ¿qué nos depara el Señor en su decreto? Es solo el Señor, nadie sabe cuándo va a morir, hermanos, ni cómo, ni dónde. No sabemos qué va a pasar. Yo no sé si está padeciendo enfermedad o aflicción, pero en el mundo tendremos aflicción. Qué bendición saber que en medio de esa circunstancia y de esa incertidumbre, sabemos con certeza esto: el hombre solo puede destruir mi cuerpo. Mi alma está fuera de su alcance. Con todo y que el ser humano esté creando armas y guerras, la bomba atómica, lo que piense usted, no puede tocar mi alma. Hay algo, hermano, en ti y algo en mí que es imperecedero y que no se puede dañar. Es por eso que Pablo dice, cuando dice que estemos firmes, cuando dice que estemos combatiendo unánimes, es por eso que Pablo dice que no estemos intimidados. Acompáñeme en Filipenses, como dice el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hay un límite en lo que el mundo puede hacer y no nos pueden tocar. Sí, pueden tocar este mundo, sí te pueden tocar tus bienes, pero hasta ahí. Y es un consuelo. Y recordando esto, por eso dice, no tengas temor, no tengas temor. Hay una lucha, hermano, hay una lucha. Esté firme, conozca su fe, no tenga temor, no tenga temor. Hermanos, yo he visto tanta gente dar su vida por cosas que no son verdad. ¿Ha visto o ha sabido de testimonios o devoción? ¿Ha visto a los hermanos, perdón, no, a los hermanos no, a los testigos, ha visto a los testigos caminar firmes y perseverantes de dos en las calles, hermanos? Ser insultados, ser fieles en eso, y no tienen la verdad, hermanos. Hay gente que en otras religiones hace algo que le conocen como mandas, que son como sacrificios, están dispuestos a hacer cosas de esas, hermanos, por algo que no es verdad. Hermanos, nosotros tenemos la verdad. No hay nada que merezca más la pena defender que la verdad. La verdad que Dios, la verdad de que Dios ha dado a su propio Hijo unigénito y que hay una redención para su iglesia, para aquellos que creen.
Qué gloriosa verdad y qué aliento para la mente y qué estímulo para el corazón. La verdad. La verdad es digna de nuestra defensa, hermanos. Hay reyes, hermanos, que no valen la pena morir por ellos, hermanos. Y ahorita estábamos viendo, y seguiremos viendo los próximos domingos, una serie de reyes, hermanos. No estamos muriendo por Jeroboam, no estamos muriendo por Roboam, por Saúl. Se nos pide que luchemos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y nada vale más la pena pelear que por Él y por la verdad de su Evangelio, hermanos. Conscientes de que hay una lucha. Conscientes de que hay una lucha, hermanos. Consciente de que esa lucha va a ser defendiendo nuestra fe y de que no hay que tener temor. Nuestro Señor Jesucristo nos da consuelo en nuestras almas. Y nos dice lo siguiente, versículos 29 y 30. Porque a vosotros, el porque explica lo anterior, en este caso, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Debemos defender nuestra fe, hermanos, por amor a Cristo, por su honor, por su gloria. Hermanos, tenemos que defender la fe por amor incluso al mismo mundo. Por el bien del mundo tenemos que defender nuestra fe. Es a lo que hemos sido llamados. El mundo ataca la verdad, pero el mundo necesita la verdad. Es lo único que los puede salvar. Y aún por amor a ellos hay que defender nuestra fe. Debemos defenderla por amor a nosotros mismos también, hermanos. Hermanos, cuando dice el apóstol Pablo que a nosotros nos es concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, nos habla de varias verdades, pero principalmente que el creer en Dios es una concesión, porque a vosotros nos es concedido. Cuando el Señor le escogió, usted forma parte de un linaje especial. Dice Pablo, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esa es una concesión. No la merecíamos, pero el Señor nos la concede. Si alguno está enfrentando un conflicto, hermanos, recuerde que usted forma parte de ese linaje escogido. Pero no solamente nos es concedido creer en Él, dice el texto, sino que padezcáis por Él. Si alguno, hermanos, está enfrentando un conflicto debido a que es cristiano, si alguno está siendo perseguido, malentendido, déjame recordarte simplemente que esto está siendo sometido a lo que Pablo estaba sometido. Usted pertenece a un gran linaje. Pablo dice, a ver, yo padecí. Tú tienes dos concesiones. Creer en mí, creer, en este caso, creer en el Señor Jesucristo, pero padecer por el Señor Jesucristo, pero no dice algo como de dientes para afuera, sino lo dice de esta forma, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes que estás hermano que está sufriendo? Y me refiero específicamente a los hermanos que están sufriendo por ser cristianos. Hermanos, ¿sabías que estás simplemente soportando lo que Cristo tuvo que soportar? Ahorita veíamos en el estudio de la confesión de fe, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, hermanos. El mundo le vio y le crucificó. Por eso ahorita les decía
Y empecé con la cita de que en el mundo tendremos aflicción. Tú sabes que eres parte del linaje escogido, hermano, cuando sufres persecución por causa del Evangelio. Es una de las formas en las que puedes saber que eres escogido. Junto con Pablo, junto con los apóstoles, con los mártires y con el pueblo de Dios en todas partes. Nuestro Señor Jesucristo mismo padeció y te da el privilegio de sufrir así como Él padeció. Y eso es un gran honor. Pero hay algo más maravilloso cuando dice que no estemos en nada intimidados por los que se oponen. Dice, regrese tantito conmigo al versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Fíjese, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, esto significa que está siendo perseguido y atacado por amor a Cristo. Y en sí mismo, hermanos, si está siendo atacado y perseguido por amor a Cristo, en sí mismo ese ataque es prueba de que eres cristiano. Eso solo le sucede a los cristianos, hermano. Y el mundo nos ataca. Ese hecho solo le sucede a los cristianos. Y el mismo hecho de que estés siendo atacado es prueba de tu salvación. Hay una aplicación aquí. Hay algo más maravilloso que esto, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que padezcáis, que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Reflexionemos en esto. Significa que sufrir por Cristo es un favor especial y una bendición que da Cristo a los suyos. ¿Habías pensado en esto? Cuando estás sufriendo por Cristo, debe dirigirte a pensar en nuestro Señor Jesucristo en oración y decirle gracias. Cuando estás padeciendo por Cristo, cuando eres juzgado, cuando eres atacado, cuando eres apartado y de las muchas otras formas, debes voltear al cielo y decir gracias. Gracias por haberme tenido por digno de recibir esta bendición de sufrir. Se nos dice que aquellos cristianos primitivos estaban de acuerdo en que esto era una bendición y que la expresión suprema de esta bendición de sufrir era el martirio, hermanos. Ellos anhelaban sufrir. No digo que sea fácil, no digo que haya sido fácil. Somos humanos limitados y el miedo nos invade. Pero cuando lo hacían, hermanos, hay historias, muchas historias registradas de gente que lo hacía con un gozo, sabiendo que esta era una bendición suprema. Se nos dice que aquellos cristianos primitivos estaban de acuerdo en que esto era una bendición. Decían, por fin tenemos este favor y esta es una bendición suprema. Hermanos, la fe es un don. Así como la fe es un don, sufrir es un don. Porque a nosotros se nos fue concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. El sufrimiento por la causa de Cristo es un don. Por eso digo ahora, bendito, bendita, si estás sufriendo por Cristo hoy. Esto te ha dado la seguridad de que perteneces a Él. Como dice Santiago en su epístola, hijitos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios nos concede, hermanos, este espíritu y el espíritu de los primeros cristianos, los mártires y los santos. Dios nos conceda mantenernos firmes en la fe y que combatamos con todas nuestras fuerzas por la fe del Evangelio. El Señor nos pide que nos mantengamos firmes, combatiendo en una misma fe y que recordemos que en medio de ese sufrimiento, hermanos, estar firmes y combatir le va a traer sufrimiento. Estar firme y combatir le va a traer sufrimiento. En este mundo, con nuestra familia inconversa, le va a traer sufrimiento. Pero no nos manda simplemente a la guerra, como decimos, sin fusil. No. Nos manda a combatir, pero nos recuerda que el sufrimiento que vayamos a tener ahí es un don.
Que Dios nos conceda este espíritu y nos conceda mantenernos firmes y que combatamos con todas nuestras fuerzas por lo único que vale la pena pelear con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y por la verdad del Evangelio, hermanos. Oremos. Bendice, Señor, Padre nuestro, tu palabra. Señor, te suplicamos que